Hola, soy Diego Arcos. Hoy comenzamos las pruebas de Radio Argencat. Es un proyecto del Casal Argentino de Barcelona para tener un medio de comunicación propio. ¿Por qué un medio de comunicación propio? Hacer todo el esfuerzo de conseguir equipos, conseguir un lugar. Porque los inmigrantes, blanquitos, marrones, negros o amarillos, los catalanes de origen inmigrante, no entramos a los medios de comunicación. No entramos, no pintamos nada. Hay 1 millón de personas en Cataluña que no tienen derecho de voto, tampoco tienen derecho de imagen, ni de voz, porque los medios de comunicación públicos y privados, catalanes o españoles, es decir, en lengua catalana o en lengua castellana, excluyen, marginan a las personas de origen inmigrante. Hay un argentino que por su militancia política independentista, ¿no? Albano Dante Fachin, tiene antena, tiene imagen, ¿no? Hay una chica de origen, creo que guineano, negra, negroafricana, que es locutora en TV3. Una. Una. Y somos un 20 o un 25% de la población. Por eso nos hartamos, nos recontrahartamos de pedir que den espacio a las personas inmigradas, exactamente igual como se hace con el tema de género, lo cual me parece totalmente de acuerdo, y todo lo que falta, para que haya una igualdad, porque no puede haber igualdad en los medios de comunicación si no hay igualdad en la realidad, si no hay igualdad en la sociedad. Jo soy argentino i català. Malgrat això, no sóc igual que un català que surt a TV3, ni a Catalunya Ràdio ni a RAC1. I parlo català millor que molts catalans de la meva edat. Però sudaca molesto i encima d'izquierdes. Per això hem decidit crear Ràdio Argencat, la ràdio argentina de Catalunya. Doncs aquesta és una primera emissió de prova. Estem intentant que tot funcioni, encara no, però bueno, somos argentinos, nos arreglamos como podemos. Per tant, avui farem el primer programa. Ja s'està fent una massa llarg. Avui, 19 de juliol. ¿Qué pasó el 19 de julio de 1936? Se dio un golpe de Estado. Francisco Franco Bahamonde, fascista de Mena, fot un cop d'estat. Alemania lo ayuda a trasladar a sus tropas desde Marruecos, por entonces colonia marroquí, colonia española y francesa, y comienza la guerra incivil. De allí para aquí, ¿no? Acá tenemos la imagen, continúan muchas cosas, la guerra civil, las cunetas, las matanzas, el genocidio, el holocausto español, un gran libro de Paul Preston. Pero todo eso cambió cuando murió el dictador. Pero dejó todo atado y bien atado, como con este señor. Juan Carlos I, rey de España, nombrado príncipe y luego rey por el dictador Franco. Juan Carlos Borbón no heredó el título de su padre, que también había ido, se había pirado por corrupto y otras hierbas. Muchas veces en el casal argentino dicen, bueno, pero el reino, república, lo mismo, ¿no? Bueno, mira, cuando empiezan a hacer los trámites con las leyes españolas, ven que no es igual. La semana pasada, bueno, hace 10 días, fue el 9 de julio, el día de la independencia de la República Argentina, cuando nos independizamos del reino de los Borbones, bribones, ladrones. Buah, no hace falta que se lo describa mucho. Toda esa evolución política tiene que ver con nosotros. En primer lugar, por los argentinos. El 9 de julio se aprobó esta acta de declaración de la independencia. Tomen nota los catalanes. Acta de independencia, no ley de transitoriedad. ¿Vale? Esta acta de independencia esto es una copia, porque de las 1000 copias originales, porque fueron firmadas por los diputados del Congreso de Tucumán, del 9 de julio de 1816, desaparecieron
Ya esa costumbre de hacer desaparecer cosas hicieron desaparecer el acta de independencia y luego continuaron haciendo desaparecer personas. Este acta se acaba de encontrar en Perú, un ejemplar de la Declaración de Independencia que por cierto fue publicada en castellano, quechua, aymara y guaraní. Tomen nota los que hablan mal de los pueblos originarios, ¿no? Bien, estos son los primeros contenidos que ponemos en antena en esta etapa de pruebas, porque de aquella independencia de 1816 no queda mucho. La Argentina se convirtió en una república cruel, genocida primero del exterminio de los pueblos originarios, luego el exterminio de obreros en la Patagonia y luego continuó con el exterminio y el genocidio de la dictadura de General Videla, que fue derrotada por el movimiento obrero, por las madres de Plaza de Mayo y por las abuelas de Plaza de Mayo y los organismos de derechos humanos. Todo eso tiene que ver que la historia se revela cada día. Se revela cada día. Oíd el ruido, derrotas cadenas, libertad, libertad, libertad. Ved en trono a la noble igualdad. Acá igualdad no. El domingo hay elecciones en el Estado español. Elecciones llamadas con prisa, después de la derrota o del desastre electoral de las municipales, cuando 500.000 de personas catalanas de origen, más o menos se supone con ideas independentistas, dijeron que te vote tu madre. Estoy fino, ¿eh? Ahora se discute mucho la abstención, que abstenerse sí, que hay que voto útil, que viene la derecha, que viene el cuco, viene el poli malo, entonces votemos al poli bueno. No nos olvidemos que el PSOE es el del GAL, el de la Cal Viva y el de la ley de extranjería y tantas cosas más. Resulta que hay una abstención que nadie cuenta, que somos 1 millón de catalanes que no tienen derecho de voto obteniendo documentos. Es decir, hay una gente que se va a abstener porque no puede votar. Entonces, estas elecciones, ya veremos qué pasa, porque si gana el PSOE, gobernará con políticas más de derecha, y si gana PP Vox, gobernarán con mucha derecha, y habrá que enfrentarlos, y se las enfrentará, como pasó hace poco en un pueblo en Brugarola o algo así, en un pueblo en Valencia, que han prohibido las revistas en catalán, Caball Fort, qué peligro Caball Fort, ¿no? Y la gente ha salido a la calle. Bueno, vamos a tener que hacer lo mismo. Con PSOE o con PP, gane quien gane, pierde el pueblo, especialmente el pueblo catalán. Ya veremos qué opina la gente de esta primera emisión. Hoy estamos comenzando en la prehistoria, la preetapa de Radio Argencat. Esto se ampliará también a intervenciones en quechua, aymara y guaraní. Y básicamente cultura argentina para la sociedad catalana, cultura catalana para la comunidad argentina. Moltes partes en catalán, otras en argentí, yo no hablo castellano. Tendremos colaboradores, tendremos gente que participe con los casales catalanes de Argentina, especialmente con el casal de Cataluña de Córdoba, con el cual estamos asociados. Este es el primer intento. Llegaremos muy lejos, porque somos argentinos, campeones del mundo, ¿no? Muchísimas gracias. Espero que les guste. Critíquennos, no nos digan está bien, porque no está bien. Tiene que estar mejor, esto todavía no funciona, pero va a funcionar, ¿eh? Muchas gracias a los que nos escuchen. Esperamos sus respuestas y sus críticas, que es lo que nos hará crecer. Bona nit i molta sort.